Decía alguna vez uno de los grandes filósofos modernos que él no vivía sino que asistía a la vida de los demás. La tarea del filósofo y del pensador es pensar en lo que otros no están pensando, es decir, anticipar el porvenir, es decir, mirar las grandes líneas del futuro para que no nos asalte por sorpresa. En eso consiste la tarea. Y por eso tenemos que dedicarnos a pensar en lo que otros no están pensando y en discutir temas esenciales que conforman nuestra circunstancia inmediata, pero sobre todo con miras al porvenir, a la vida que vamos a vivir. Ayer la Corte Constitucional refrendó el adefesio, la barbaridad, la atrocidad que consiste en darle curules a unos sujetos por el único mérito de haber sido violentos, de haber sido asesinos, de haber sido narcotraficantes. Y eso de haberlo sido tal vez es un uso abusivo del lenguaje y de los tiempos en el verbo, porque realmente lo son y lo siguen siendo. Son igualmente asesinos, son igualmente secuestradores e igualmente narcotraficantes. Y es que la sentencia de la Corte Constitucional saca de quicio el proceso constitucional del país. Si ha habido algo inconstitucional en la historia fue lo que la Corte Constitucional hizo ayer, porque es una traición al elemento fundamental, constitutivo del Estado colombiano. Estos magistrados no han tenido tiempo para leer el artículo 1 de la Constitución Nacional, que me permito recordarles a todos nuestros oyentes. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Este es un Estado democrático, basado en el respeto de la dignidad humana. Y la Corte Constitucional acaba de hacer algo absolutamente antidemocrático, basado en el ataque sistemático a la dignidad de la persona humana. La selección de 10 bandidos para que vengan al Congreso es romper todo el sistema democrático. Lo democrático es el gobierno del pueblo. Y hay democracia directa y democracia indirecta. La democracia directa es propia y posible en organizaciones sociales muy cortas en número, donde cada ciudadano pueda participar en las grandes discusiones de los grandes temas que le atañen a la comunidad. Cuando las comunidades crecen, la democracia directa se hace imposible y por eso se acude a la democracia participativa a través de una representación, es decir, en la democracia representativa. ¿Y la democracia representativa en qué se funda? Se funda en los procesos electorales, que no es otra cosa sino la técnica moderna, porque esto es moderno, de consultar la opinión general a través de los procesos electorales. Y entonces la gente participa definitivamente concurriendo a las urnas para elegir a sus representantes, que son los que considera los mejores, los de más alta calidad humana, los que considera que pueden llevar su vocería en una discusión para tomar los grandes temas que le conciernen a la comunidad entera. En eso consiste la democracia. Y lo hecho por la Corte Constitucional es una traición al sistema democrático. Estos 10 bandidos que van a ir al Congreso de la República, ¿por qué van a ir al Congreso de la República? Porque tienen votos, porque tienen opinión popular, porque representan auténticamente un sector de la sociedad colombiana. Por supuesto que no. Van a ir porque se hicieron temibles. Van a ir porque mataron tanto que doblegaron la resistencia de la sociedad representada por el presidente de entonces, que es su alcahueta, que es su mentor y que es el cobarde que entregó la nación en manos de estos bandidos. Hasta ahí vamos en la traición del presidente. Ayer llegamos a la traición de la Corte Constitucional, que resolvió darle
a los bandidos la calidad que se le da a los ciudadanos que quieren participar en el destino de Colombia a través de un acto solemne, de un acto casi sagrado, que es el acto electoral para elegir, para que el pueblo elija a sus representantes. Aquí no hay ningún representante del pueblo. Las FARC no fueron capaces de conseguir una sola curul, después de haber tenido todo el dinero, de haber tenido todas las ventajas, de haber tenido toda la publicidad. El pueblo colombiano los detesta, los desprecia, los patea con toda la fuerza con que patea a una persona indignada a un sujeto indigno. Pues la Corte Constitucional acaba de decir que esos sujetos indignos, repugnantes, delincuentes, representan al pueblo colombiano y que por eso van a la Cámara y van al Senado de la República. La Corte Constitucional es una traidora a la Constitución política y una traidora a la sociedad colombiana. Eso era inimaginable que ocurriera en un hombre de las bajísimas calidades y condiciones del presidente Santos. Era de preverlo, entre otras porque no se sabe o no se sabrá nunca qué partido real es el que está jugando. Pero en la Corte Constitucional, esa es nuestra Corte Constitucional. ¿Cuántas Cortes Constitucionales en la historia o cuántas Cortes Supremas de Justicia se hubieran dicho algo parecido? Que alguien llega al Congreso no por virtud de los votos y de lo que signifique como representación del pueblo, sino en medida y en razón de la violencia que son capaces de ejercer. Como decíamos, esos actos tienen significación para el futuro. Esos actos no pasan desapercibidos. Dígame esa Corte Constitucional qué va a hacer cuando alguien llegue y les presente, les digan aquí están los del ELN, los que vuelan sistemáticamente los oleoductos, los que arrasan con la naturaleza en Colombia, los que asesinan y matan a la gente, los que tienen hoy a la gente del Catatumbo metido entre sus casas, los que tienen a Tumaco convertido en un infierno, los que tienen a Jamundí en las goteras de Cali convertido en otro infierno, que vienen al Congreso porque también, como hay que temerles, hay que llevarlos al Congreso de la República para que modelen el porvenir del país. Porque una ley no es otra cosa que un anticipo del futuro a lo que se le otorga una sanción legal, es decir, una consecuencia favorable o desfavorable al cumplimiento de una determinada conducta. De manera, pues, que la Corte Constitucional no solamente traicionó la Constitución, en un acto absolutamente antidemocrático y contrario a la dignidad de la persona humana. La Corte Constitucional sabe que está avalando la representatividad de violadores de niñas, de asesinos, de narcotraficantes, de secuestradores, de extorsionistas. Lo tiene que saber. Por majaderos que sean los magistrados de la Corte Constitucional, no pueden ignorar la enormidad de lo que han cometido. Pero además de eso, nos han condenado a un futuro parecido. De aquí en adelante, preparémonos, porque Guacho viene al Congreso. Preparémonos, porque los del ELN vienen al Congreso. Preparémonos, porque los pelusos y porque todos los de las bandas criminales vienen al Congreso. El Congreso se otorga no en función de los votos y de la representatividad genuina del pueblo colombiano, sino en razón del miedo que unos bandidos son capaces de suscitar en el alma colombiana, y en favor y en función de la cobardía de un presidente y de la cobardía de una Corte Constitucional. De manera, pues, que a poner bombas. De manera, pues, que a secuestrar y a robar niñas campesinas para violarlas, para embarazarlas y para obligarlas a los más crueles abortos. De manera, pues, que a traficar con cocaína, porque eso, señores, produce nada menos que curules en el Congreso, es decir, la facultad de representar a los colombianos, de representarnos a todos, esos sinvergüenzas que llegan al Congreso de la República por decisión de la Corte Constitucional, serán nuestros representantes y modelarán nuestro futuro. De manera que Colombia tendrá la suerte que se merece, si es que Colombia se merece esa Corte Constitucional. Para decirlo francamente, la sentencia de ayer de la Corte Constitucional, todavía más que miedo y más que rebeldía, nos produce asco. Unos juristas que son capaces de decir que la democracia consiste
en darle curules a los asesinos, es una negación de todos los principios de la democracia moderna. Estos señores, ¿para qué decir que si se leyeron o no se leyeron a Alexis de Tocqueville y la democracia en América? ¿O para qué decir que se leyeron a los grandes fundadores del mundo moderno? No se leyeron el artículo 1 de la Constitución. Y a una nación que se reputa democrática le dieron a beber la pócima de una democracia fundada, no en los votos, no en la representatividad genuina de los colombianos, sino en la capacidad de los violentos de ser violentos, de los bandidos de ser bandidos, de los criminales en confundir a la República y destruirla. A eso equivale la sentencia de ayer, que es lo peor que moral y jurídicamente le ha pasado a la República en tantos años de historia que no recordamos otro momento peor. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.